pastos híbridos de la nueva, como la nueva alternativa y un poquito que viene hacia el futuro. Y quiero hacer este histórico porque la verdad es que tenemos que entender de dónde venimos y hacia dónde va con la parte de pastos. Los ganaderos somos muy dados a siempre pensar en el ganado, en la genética, en la parte ganadera, pero el, la parte de pastos hoy en día es tal vez, obviamente como parte nutricional, es de las partes más importantes de la finca y ha venido evolucionando. Tuvo un tiempo de una evolución muy despacio, pero hoy en día esto va muy rápido. Entonces, era un poquito lo que quiero contarles, cómo viene y cómo ha venido evolucionando los pastos tropicales. Y principalmente aquí en Costa Rica, ¿no? Todo el área tropical de América se comporta muy parecido a lo que ha sido Costa Rica. Quiero empezar con una lámina que tal vez les va a asombrar o les va a extrañar porque pongo una lámina de esclavos negros en un barco. Bueno, porque así fue como empezaron, como llegaron los primeros pastos a América. Realmente los primeros pastos en América llegaron eh, como cama de los esclavos. Así fue como llegaron las primeras braquiarias, los primeros panicums, los primeros paspalum, todos estos pastos africanos nos llegaron inicialmente como cama de los esclavos, hasta un poquito abonada posiblemente, ¿no? Y esto, una vez que llegaban los esclavos, botaban la cama en el suelo y ahí comenzó a reproducirse pastos tropicales. Entonces, después de eso también Australia fue uno de los países que más comenzó a pensar en pastos tropicales y fue a África y comenzó a traer algunos pastos. Y de ahí, de Australia y de algunos pastos ya introducidos a América, empezamos con unos, por lo menos de lo que más recordamos, los pastos tropicales que son africanos todavía. Jaragua es Parrenia rufa, es un pasto africano. Eh, los que tengan más edad como yo, que estén aquí no se acuerdan del jaragua como pasto, porque hay poco ya en Costa Rica. Realmente fue el pasto más predominante, posiblemente el 80% de las praderas de Costa Rica eran jaragua. Era un pasto muy bueno en invierno, pero terriblemente difícil de manejar en época seca, muy fácil de reproducir por semilla, pero era un pasto de muy difícil manejo en la época seca. La estrella africana, que todavía la tenemos, San Carlos tiene muy buena cantidad de estrella africana. Esta viene desde prácticamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y la estrella africana es un buen pasto, es un pasto que ya hoy está muy superado por rendimientos de otros pastos. Se sigue usando mucho en San Carlos, solamente en zonas. El problema de la estrella era que solo suelos buenos, suelos planos, ¿verdad? Y en ciertas condiciones, ¿no? Aguantaba mejor el verano que el agua, pero eran muy pocas fincas las que podían tener este pasto y hoy todavía lo tienen, lo fertilizan y ya la gente que defiende bien el estrella da un buen rendimiento y todavía lo maneja. El que no se tropezó en un estolón de estrella nunca se metió en una estrella. Si se acuerdan ustedes las veces que uno se metía y se caía cuando entraba y se enredaba en unos estolones de estrella africana, era muy típico de este pasto. Lucicienses la voy a hablar un poquito más adelante porque Lucicienses es un pasto que le tengo mucho cariño y ahora van a ver por qué le tengo mucho cariño a Lucicienses. Tal vez poca gente conoció a Lucicienses, pero es un pasto muy noble, un excelente pasto y ahora vamos a ver también que dio mucho para nosotros ahora, ¿no? Y decumbens, que fue tal vez uno de los pastos de la braquiaria de decumbens, que fue tal vez uno de los mejores pastos que he conocido yo que fue a Costa Rica en esos tiempos que teníamos. Un pasto que cubre muy bien, no sé si alguno todavía, no se está trayendo mucho ya a Costa Rica, pero era un pasto que cubría muy bien, que era decumbente, y decumbente significa que lanza estolones que cubre el suelo
Y eso es lo que hacía el decumbes. Rápidamente cubría el suelo, aguanta muy bien, como dice nuestro investigador, el desmanejo, o sea, el sobrepastoreo, el verano, en fin, un pasto excelente. Eso provino posiblemente de Brasil, porque Brasil aún tiene áreas muy grandes de decumbes. En Brasil fueron enamorados del decumbes, hicieron muchísimas hectáreas, miles de hectáreas de decumbes que provino posiblemente de Australia. Primero de África a Australia, Australia a Brasil y de Sudamérica posiblemente a Centroamérica. Y bueno, también nos trajeron otras cositas ahí como el ratana, que algunos pueden ser defensores del ratana, sin embargo, es un pasto que realmente es muy agresivo, muy invasor, con poca resistencia a la sequía y con baja producción. Entonces, fue un pasto introducido también en ese entonces y todo, como puse aquí, es por ganaderos. Aquí no hay un programa de pastos que dijéramos, bueno, estamos haciendo un plan para traer pastos. Aquí se traían pastos que el ganadero iba, viajaba a Sudamérica o viajaba a otro país, veía un pasto y se traía estolones, hebras de pasto y lo reproducían aquí. Así fue como fueron entrando todos estos pastos. Y fue una generación que ya hoy hay que recordarle a los jóvenes que eso existió y que ya hay muy poco. ¿Y por qué se desapareció, por ejemplo, un decumbens o un rusiciensis, que eran pastos excelentes, los dos braquiarias? El estrella no es una braquiaria, el estrella es un sinodón. El caso rusiciensis y decumbens son braquiarias. Se desaparecieron por esto, por el salivazo o la baba de culebra. Eran muy susceptibles al salivazo o a la baba de culebra. Y el que no vio una invasión de salivazo en un decumbens, realmente era algo terrible, porque usted en una semana se quedaba sin pasto de finca. O sea, era como exactamente una muy buena invasión de baba de culebra en un decumbens, era exactamente igual como si uno le hubiera puesto glifosato. Quedaba amarillo completamente y busque dónde alquilar finca para sus vacas, porque realmente no ando de usar ese tipo de pastos, porque habían años en que no pasaba nada, hay años en que esta plaga, que realmente es un insecto que tiene una larva, lo que realmente mata a la planta no es el insecto, es la larva, que en esa espuma, en esa baba de culebra que decimos nosotros, ahí está la larva envuelta, y se alimenta de la savia del pasto. Y como se alimenta de la savia del pasto, también le inyecta algunas sustancias que hacen que el pasto se seque. Entonces, bueno, prácticamente este fue el determinante para seleccionar pastos posteriormente en Costa Rica. ¿Y por qué esos pastos traídos de otros países como África o donde fueron originarios no eran resistentes a salivazo? Por una razón sencilla, salivazo no existe en África. Entonces, ellos nunca se seleccionaron para este tipo de plaga. Entonces, existen otras plagas, existen unos otros insectos y sobre todo arácnidos que son también muy invasores. Y entonces, los científicos comenzaron a pensar, bueno, si en África vinieron esos que ya más o menos son buenos, entonces vamos a buscar en este almacén tan grande que hay ahí, que son los pastos africanos. Y lo que se hizo en los años, ya estamos hablando de los años 40, 50, 60, 70, hasta el final de los 70, científicos principalmente de CIAT y de Embrapa, CIAT en Colombia, Embrapa en Brasil, fueron a colectar fueron a colectar pastos. Simplemente eran conocedores, eran científicos, eran técnicos, ya era gente que estaba muy capacitada en diferenciar una especie de la otra, en determinar si eran mejores o peores o cómo los veían, y hicieron una recolecta. Fueron varios años, décadas, recolectando semillas de pastos africanos que trajeron a América. Estos pastos llegaron posteriormente a América pasando por el CIAT. El CIAT lo que hizo fue, y el CIAT en ese entonces y Embrapa en ese entonces lo que hicieron fue una selección.
O sea, simplemente seleccionaron esos individuos, al mejor individuo, y eso fue lo que comenzaron a probar en las fincas nuestras. Y entonces pasaron de África a América, ya habían pasado de África, y de ahí ya nos viene la colección que ya nosotros conocemos, ¿no? Ya ahí viene la brisanta, que es la brisanta marandú, porque hay otras brisantas, hay muchas brisantas. Si alguno conoció el programa de CIAT en Costa Rica hace 30 años ya, o más, creo, yo fui contraparte de ese programa aquí en el sur. De brisanta solamente, me acuerdo que de brisanta venían alrededor de 15 o 20 diferentes brisantas. Entonces, brisanta marandú, que es la que conocemos hoy, es la que predominó. Y no predominó porque era la mejor, predominó porque era la que más producía semilla en Brasil. Esa fue la que realmente, aunque es un pasto excelente, es un pasto muy rústico, muy, muy rústico, y una semilla muy rústica también, ¿no? Y después fueron seleccionando otros pastos, algunos sí se mantuvieron, otros entraron, desaparecieron. Toledo es otro pasto, Piatá, Humidícola, Mombasa, perdón, estos cuatro, Brisanta, Toledo, Piatá y Humidícola son braquiarias, que hoy se llama Urocloa, la especie, ya no se llama braquiaria, pero vamos a seguir llamando braquiaria porque todos lo conocemos como braquiaria, ¿no? Y Panicum máximo, Panicum, en este caso, Panicum máximo, que es Mombasa y Tanzania, que son dos Panicum, que son especies totalmente diferentes, pero también traídas de África, seleccionados en África y traídas a América por una selección. Y esto fue lo que obtuvimos nosotros, y si pueden acordarse, fue a finales del siglo pasado, a finales del el 2000, más o menos comenzaron a llegar acá, o sea, como en el 20 años para atrás, es lo que tenemos, 20, 25 años para atrás, tenemos estos pastos. Y estas son variedades, por eso le llamamos variedades, porque realmente es una variedad africana de la naturaleza que se trajo y la domesticamos. Así se puede pensar en una brisanta, o se puede pensar en un Toledo, o se puede pensar en un Piatá o lo demás. Entonces son seleccionados de la naturaleza. No hay cruzamientos, o sea, aquí no hubo cruzamientos. Una de las características que tienen las braquiarias es que son apomícticas, se llaman. O sea, quiere decir que ellas se reproducen con ellas mismas. Eso significa que son clones. Entonces, eso naturalmente, cuando se trae un individuo, se trae el mismo individuo y nunca varía. Nunca va a segregar genéticamente porque es un solo pasto. Entonces no son cruzamientos, aquí no hubo cruzamientos, hubo selección. Ok, yo veo 5 individuos y este individuo es el mejor. Eso es como tener un grupo de terneras y uno decir, esta es la más bonita, y yo escojo las 3 o 4 más bonitas y las demás ya no me gustaron tanto. Eso fue lo que se hizo más o menos con los pastos. Ahí no es que yo estoy agarrando esas terneras, metiéndole un toro de una forma más bonita, de un largo, de un empostado, sino y haciendo un cruzamiento. No, aquí lo que se hizo fue tener como un grupo de terneras y escoger las mejores. Y dentro de esas mejores salió mi santo, salió con los demás. Entonces no es un cruzamiento. Obviamente ya les dije que son traídos de las sabanas de África y no tiene mejoramiento genético, solo selección. O sea, ahí no podía el científico o el técnico o el que estaba haciendo selección decir, vea, yo quiero que este pasto tenga algo mejor. No, es lo que tengo y se acabó. Voy a tratar de ver cuál individuo se presta mejor a las condiciones que yo quiero, ¿verdad? Y obviamente entonces son diferentes a los híbridos, que ahora vamos a ver un poco de cómo salieron los híbridos. Y de ahí a mediados del siglo pasado, por ahí del 1970 también, empiezan los programas de cruzamientos. Y empiezan por técnicos europeos que hacen un tipo de tratamiento hormonal en un pasto y comienzan logran poder hacer cruzamientos. Y no voy a extenderme mucho en esto, pero sí quiero volver otra vez a este pasto que es mi preferido de los que llegaron acá, que se llama Rusi. No sé si tal vez alguno se acuerda de estos pastos, de este pasto algún día. Era un pasto muy bonito, tenía un color muy bonito, era muy suave, es muy suave, no es negra porque todavía existe y hay mucho. Es muy suave, es un pasto que le encanta al ganado,
es un pasto que se veía preciosa, cualquier potrero de Rusia se veía muy lindo. Crecía muy bien, incluso soportaba bien, más o menos bien el verano, la seca, pero era terriblemente susceptible a salivazo. Pero Rusi fue el padre del programa de cruzamientos en braquiarias, porque este fue el pasto que lograron domesticar y cambiar para poder hacer padres sexuales para comenzar a hacer los cruzamientos. Y no me voy a detener mucho en esto, pero nada más quiero mostrarles acá esta rusiciense que pasa de 2X a 4X, y este fue el tratamiento en Europa que hicieron, y de aquí ya logran poder cruzar con decumbes y brisanta. Entonces, ¿cuáles son los padres de los híbridos hoy? Rusicientes, decumbes y brisantes. Los híbridos, toda la colección de híbridos papalopa que existe hoy, provienen de esos tres padres iniciales. Posteriormente, como todo, ¿no? Hubo hijos de esos que se usaron como cruzamientos, pero básicamente vienen de tres padres, rusicienses, decumbes y brisanta. Y aquí se estaba buscando rusticidad, se estaba buscando con rusicienses la palatabilidad que tenían los rusicienses, y se estaba buscando el tipo de crecimiento y la rusticidad que tenía decumbes, ¿no? Y eso, así fue como empezaron los cruzamientos. Entonces ya aquí estamos hablando de otro nivel. Ya estamos hablando de que ya yo no estoy escogiendo las terneras, sino que ya compré un toro para poderlas cruzar y comenzar a hacer lo que yo quiero hacer con lo que yo quiero sacar. Y eso fue lo que comenzó a hacer aquí el cambio en los híbridos, ¿no? Entonces no es simplemente decir tengo híbridos porque tengo híbridos, es porque el híbrido generó un cambio. Y vamos a verlo. Y entonces ya se comenzaron a pensar, ya estos técnicos dijeron, bueno, estos científicos, tengo la posibilidad de hacer cruzamientos y de seleccionar individuos hijos. Esta persona que estoy poniendo aquí se llama John Miles, él es norteamericano, trabajó 30 y el resto de años en el CIAT, en este programa, y es el padre de casi todos los híbridos CIAT que nosotros tenemos hoy. Es una persona nacida en Estados Unidos de corazón colombiano, se quedó en Colombia y vive allá, y es una persona totalmente enamorada de Colombia, se pensionó, y hoy en día Valeria Castiblanco, que es la PhD hoy, que está haciendo los cruzamientos y que está llevando el programa de mejoramiento genético en pastos. Entonces, ya aquí era diferente, porque aquí ya hay un genetista atrás que comienza a pedir, a hacer su lista y a pedir. Entonces comenzamos a decir, bueno, yo quiero un pasto con palatabilidad, quiero un pasto con buena producción forrajera, quiero un pasto que resiste enfermedades, principalmente salivazo, para no tener el mismo problema que tuvieron los anteriores. Quiero un pasto que tenga mejor calidad proteínica, o sea, que tenga calidad. Quiero un pasto que persista bien, que no sea que se pierda una vez que se pastoree, ¿verdad? Y quiero un pasto que tenga adaptación al medio, adaptación a diferentes medios. Y la lista posiblemente y de hecho seguía con muchas cosas y muchas pequeñas otras cosas. Y para todo esto se requiere laboratorio, se requiere técnicos, se requiere gente especializada. O sea, no es solamente que yo digo, bueno, voy a tener un programa de resistencia a enfermedades, voy a tener salivazo. CIAT tiene todo un equipo de trabajo en salivazo. Tiene cultivos de prosapia, porque no solo prosapia existen otras, y tiene todo un laboratorio para poner los pastos en contacto con el salivazo o con la baba de culebra, ¿no? Entonces, pero lo interesante aquí es que ya John Miles o Valeria están, ok, yo quiero hacer un check de lo que quiero obtener. Entonces, lo que se obtuvo de los híbridos no es casualidad, es porque ya había un genetista, un seleccionador que está atrás de ellos diciendo qué es lo que quiero. Exactamente como hacemos en el ganado. ¿Cómo quiero yo mi ganado? ¿Qué es lo que quiero hacer? Así compro los toros y así voy seleccionando. Bueno, un poco más complejo en pasto, les cuento, es bastante más complejo, pero se logró y fue el primer programa de híbridos realmente en braquiarias que sacó resultados interesantes al mercado. En el año 2000, CIAT vende el programa de pastos, de híbridos, perdón, lo saca a la venta, y les cuento que ninguna empresa de Brasil o de otros lados vio el futuro en esto. Empresas que hoy en día nos llaman mucho para
para pedirnos que le vendamos un híbrido o que le podamos suplir un híbrido, ¿no? De la colección nuestra. Y se firmó el primer convenio con dos personas que eran dueños de Papalotra, Eduardo Stern y Andrei Nikolayevsky. Y de ahí se hizo el primer convenio, salió el Mulato 1 y después el Mulato 2, ¿no? Como primeros híbridos. Y en el 2019, ya estamos ya pudimos hacer un segundo contrato que va por 20 años más a partir de ahora y que va a tener otros híbridos interesantes que después les voy a contar. Hoy en día Papalotra está en 52 países del mundo y es una empresa que está radicada en México, pero tenemos producción en Brasil, en Tailandia y en México. Además de eso, estamos en toda la zona tropical del mundo, en los 5 continentes, con híbridos y exclusivamente dedicada a híbridos. Y también hay que hablar del CIA, porque una cosa es decir, tengo un programa de híbridos y otra cosa es tener un instituto mundial como CIA, respaldando un programa de híbridos. CIA es un instituto que está en Colombia, pero que tiene un convenio mundial comercial con todos los centros de investigación de todo el mundo. Y les doy este paso porque también cuando hablamos de tecnología e innovación, que es lo que estamos hablando acá, tenemos que también ver atrás de lo que está en la tecnología y la innovación. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué es lo que hay? O sea, estamos hablando de muchos técnicos, muchos PhDs, muchos científicos detrás de todo esto. Y esto quería también mostrarles cómo se saca un híbrido, porque es interesante que a veces pensamos en los híbridos y bueno, muy fácil, ya tenemos un caimán, o tenemos un mulato, pero realmente para llegar a esto dura muchísimos años. Y aquí les voy a decir, bueno, la parte que está en verde acá es lo que hace el CIA, que hace 3 años, por lo menos acá, en lo que es los cruzamientos, la formación de progenes híbridos y evaluación. Y de aquí nos pasa a Papalotla una colección. Puede ser 40 híbridos. Y de esos 40 híbridos, por ejemplo, en un año, en una colección, los entrega cada 2 años, pruebas ambientales, pruebas de producción de semilla, pruebas de forraje, etcétera, en un centro que se llama CIPAT. Y de aquí vamos seleccionando y esto va como un embudo porque de 40 puede ser que salga uno o puede ser que no salga ninguno al mercado. Va a depender mucho de para qué lo queremos y si da los atributos para lo que lo queremos. Entonces, cuando nosotros sacamos un híbrido, hemos trabajado 15 años en ese híbrido. O sea, se ha trabajado entre 11 y 15 años en un híbrido, desde el cruzamiento hasta llegar al mercado, para poder tener un híbrido de mercado que sea de la calidad que nosotros esperamos, ¿no? Y ahí ya empezamos una nueva época, que son los híbridos tropicales. ¿Y por qué ya digo una nueva época? Porque así como en un momento dado el Jaragua se cambió por Brisanta, el día de mañana, y vamos hacia eso, el Brisanta va a ir cambiando, porque hay una situación, el Brisanta obviamente es un buen pasto, pero lo generalizamos para todo. Y hoy en día lo que vamos a hacer son especialidades. Queremos pastos para ciertas condiciones o pastos para ciertos ambientes o pastos para ciertos suelos. Entonces ya vamos a comenzar a especializarnos más. Sabemos que nuestra finca tiene condiciones, todas nuestra finca tiene condiciones diferentes, laderas, planos, zonas pedregosas, zonas que se pueden inundar un poco y no podemos poner brisanta en toda la zona de la finca. Entonces, o en todas las zonas del país también. Sabemos que, por ejemplo, toda la zona atlántica, Guapiles y Limón y todo eso, las brisantas y los toledos y todo lo demás, es muy difícil sobrevivir ahí por la humedad y por la precipitación que tienen. Entonces, tenemos que comenzar a ir un paso más allá, comenzar a pensar en pastos, un paso más allá, para aprovechar más nuestra finca, para realmente sacarle más el jugo. Y una de las cosas también es que es una nueva época porque antes nuestros abuelos y todavía nuestros papás querían crecer en fincas y lo que hacían era comprar al vecino. Pues no se puede comprar un metro de tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es duplicar nuestra producción, hacer más producción, hacer que la finca produzca más. Y la única forma de hacer que produzca más es produciendo más alimento.
y produciendo más alimento. Lo más barato de producir alimento es pastos. Entonces ahí comenzamos a tener una diferencia, ¿no? Y por eso es una nueva época, es una nueva etapa y los ganaderos vamos a tener que entender esta etapa y montarnos en este tren de alguna forma para ir también mejorando la nutrición de nuestras fincas, la posibilidad y la disponibilidad de pasto en las fincas nuestras. Cuando nosotros ya sacamos un híbrido, tiene ciertas características, todos nuestros híbridos son iguales y por eso no repito en cada uno lo mismo, porque realmente todos los híbridos papalotla van a tener las mismas condiciones. Una de ellas es mayor producción forrajera. O sea, generalmente todos los híbridos nuestros van a producir más forraje verde o más materia seca que los híbridos de las variedades. Y estamos hablando de entre un 20 o un 30% más de producción forrajera y hasta más. Estamos hablando de que hay pastos nuestros que pueden producir 40 toneladas de materia seca al año en condiciones tropicales. Entonces siempre van a tener mayor producción forrajera, mayor proteína. Siempre van a tener más proteína que las variedades. Si hacemos un análisis de una brisanta y un mulato, por ejemplo, en una misma finca, puede ser que nos dé bajo, nos dé alto. Eso va a depender de muchas cosas. Va a depender del suelo, va a depender del pastoreo, va a depender del estado de madurez que tenga la planta en ese momento. Pero sí les puedo asegurar que si la brisanta les da 9, el mulato les da 11. Si la brisanta les da 12, el mulato les da 14. Siempre va a dar 2 o 3% por arriba de las variedades. Y eso va a ser también con caimán, o va a ser con cobra, o va a ser con los que vamos a ver, que los que están aquí abajo. ¿Ok? Esta es otra característica muy importante de todos nuestros híbridos. Alta palatabilidad. Los animales les encanta, se la comen muy bien, la prefieren incluso que a otros pastos. Y es por esto, por esta palatabilidad, que nosotros nunca recomendamos mezclar una variedad con un híbrido. Nunca. Si usted muestra el día de mañana un camello con un brisanta, le aseguro que termina con la brisanta. Perdón, termina un potrero siendo solo de brisanta. Y no porque el híbrido sea más malo, es porque sabemos que el ganado es selectivo, selecciona lo que se va a comer. Y como el pasto híbrido es más palatable, se va a comer el pasto híbrido siempre y va a dejar la brisanta y al final terminamos perdiendo el híbrido. Por eso nunca mezclamos una variedad con un híbrido. Otra parte importante es la elevada persistencia. Nosotros probamos nuestros pastos con una carga animal alta, buscando, aquí lo he hecho yo en San Isidro, les cuento que yo he probado algunos que no han salido al mercado todavía aquí con unas cargas animales altas y bueno, algunos no han sobrevivido, no persisten, bueno, se acabó. Era muy bonito, tenía muy buenas características, pero no funciona. Tiene que tener persistencia. Resistencia a plagas, principalmente estamos hablando aquí de salivazo. También algunas otras resistencias a plagas, pero no a todas. No son invulnerables a todo. No lo son ninguna. Incluso al salivazo, o sea, hay muchas especies de salivazo. Las 4 que hay en Costa Rica son resistentes, todos nuestros, o tolerantes o resistentes. Tolerantes, resistentes significa que acepta la plaga. Ustedes pueden abrir la planta y ahí está el salivazo, la baba, y la planta está verde. Tolerante significa que si la plaga es muy grande, muy fuerte, puede ponerse un poco amarillo, pero nunca lo va a matar. Nunca se va a morir como le pasaba al decumbe que se va a morir. Entonces, hay pastos resistentes y hay pastos tolerantes. ¿Ok? Entonces, resistencia a plagas es también una característica muy importante. Y por último, y como un resumen de todo lo anterior, es que va a producir más carne y más leche en menos área de siembra. Es típico, y los que han trabajado con híbridos en leche, que estén aquí hoy me darán la razón o no, pero es típico que cuando llegamos siempre, aquí en Costa Rica, en Guatemala, en México o en Colombia, siempre que tenemos un híbrido con respecto a otros pastos, la gente nos reporta, pasa por el híbrido y produce entre 15 y 20% más de leche. Estas son las características comunes
de los híbridos Papalotla. Y no es una casualidad, no es porque lo estamos inventando, no es porque creemos que esto, es porque, vuelvo otra vez, o sea, esto se buscó, esto se hizo por medio de cruzamientos. Y fue una selección para llegar, una selección por medio de cruzamientos para llegar a estas características. Y por eso son diferentes, ¿verdad? Son de mejor calidad. Vamos a hablar de algunos, y ya no voy a hablar solamente de las características comunes, que ya las vimos. Voy a hablar de Mulato 2 como primero, fue el primer híbrido. Nada más vuelvo a poner la lámina para decirles que Mulato 2 tiene exactamente todas las mismas características de los híbridos Papalotla. Y Mulato 2 fue el primer híbrido que se lanzó al mercado. Fue el segundo híbrido realmente. El primer híbrido que se lanzó al mercado era Mulato 1. Mulato 1 no producía buena semilla y eso nos causó muchos problemas para sacarlo al mercado porque la semilla era carísima hasta que, bueno, llegamos a Mulato 2 y ya Mulato 2 era un mejor productor. Mulato 2 hoy en día es el híbrido más vendido del mundo y es un híbrido que tiene características muy interesantes. Una de las características interesantísimas es la relación hoja-tallo. ¿Por qué es importante la relación hoja-tallo? Porque la proteína y la calidad está en la hoja, no en el tallo. El tallo es fibra. Entonces, cuando un pasto tiene muy buena proporción hoja-tallo, tiene muy buena calidad. Calidad proteínica, lo estamos hablando, calidad de pasto aromatológico. Por eso es que cuando yo veo, por ejemplo, estrellas muy maduras, ahí hay muy poca relación hoja-tallo. Hay más tallo que hoja. En estos casos, un mulato vamos a ver una muy buena relación hoja-tallo. Esto es otra característica, no solamente en mulato, lo voy a exponer aquí, pero esto se da en caimán, se da en mulato, se da en camello. Y es que los estolones, que lanzan estolones, en cada nudo del estolón van a ser una planta. O sea, y lanza hijos nuevos y raíces. Esto es muy interesante porque resulta que entonces la cepa madre que está ahí está generando hijos que compiten contra la misma cepa madre. Si en un momento dado la cepa madre se maduró, envejeció, va a haber 10 hijos que pueden sustituir. Eso es una buena característica porque eso hace que se renueve el potrero, sin semilla, de forma vegetativa. Y la otra característica interesante es que si uno, por alguna forma o por algún motivo, se cepió el potrero, como decimos, quedó cepiado, quedó con macollas por aquí y por allá. Cuando eso nos pasa en Brisanta, listo, ¿no? Está muy difícil, hay que resembrar o hay que hacer algo. En el caso mulato, si le damos tiempo al pasto, si lo dejamos descansar, si dejamos que estolonee, se va a repoblar por esta característica que tiene. Es una característica muy interesante, igual que lo va a hacer el camello, igual que lo hace el caimán también. Ven aquí cómo rebrotan, cómo hay semillas, cómo hay, perdón, plantas. En cada nudo están haciendo una planta. Y esa planta se va a hacer una macolla, y es una macolla de mulato mide hasta medio metro. Así que la competencia aquí es feroz. Para cada planta de esas va a tratar de ser la dominante para llegar a dominar el potrero. Otra característica interesante del mulato es la resistencia a la sequía. Y era el más resistente a la sequía. Y era porque ahora vamos a ver otra característica de otros de los híbridos. Es muy buen resistente. Cuando ya la brisanta se secó, el mulato está verde todavía. Y eso le permite a uno una milla más, como dicen, ¿no? Un poquito más de pasto, un poco más de pasto durante más tiempo para el ganado. Y eso significa más ganancia de peso, más ganancia económica, ¿no? Esto es en Nicaragua, en San Dionisio. Pueden ver las laderas completamente secas, puedes ver el Brisanta acá seco y pueden ver lo único verde que hay en el potrero es mulato. Esto es bueno, muy bueno, pero también hemos notado que a veces nosotros los ganaderos somos un poquito, nos gusta ver el ganado comiendo bien. Entonces, pues, ¿qué hace un ganadero con esto?
pues agarra sus 20 vacas y las mete al pedacito que está verde, ¿verdad? Y entonces termina con el mulato, ¿no? Pero es una muy buena característica, sin embargo hay que manejarlo bien para también manejarlo en el verano para que él pueda recuperar cada vez mejor, ¿no? Y eso se debe a las raíces. Y aquí vamos a hablar de raíces tanto en mulato como en camello. Y camello todavía tiene más. No solamente es el tamaño de la raíz, la profundidad, que estamos hablando de 1,5 metros, 2 metros hacia abajo, sino que también se ha notado que la resistencia a la humedad también se da por esas pequeñas raíces, esa ramificación de raíces que tiene estas plantas. Quiero nada más darles unos datos de mulato. En este estudio que hizo Lucas Castro Silva, bueno, el profesor Alison de Paula de Brasil, con tres pastos, pero aquí principalmente vamos a ver la brisanta contra el mulato. Y ven aquí, este es el mulato y este es la brisanta. ¿Ok? Y voy a ir pasando para que vean para que no vean todos los números, sino que nada más veamos lo que me interesa sin enredarlos mucho. Esto es materia seca por hectárea, es decir, producción de materia seca o producción de materia verde. Mulato, 4,209, brisanta, 3,246. Esto es unidades animales por hectárea. O sea, ¿cuántos animales puedo tener por hectárea? Puedo tener 3 animales, mientras que 3,2 animales, mientras que en brisanta podía tener 2,4, 2,5, digamos. Esta otra característica fue muy interesante. La proteína, aquí se fertilizó un poquito, entonces teníamos 17,7 de proteína en el caso mulato, y vean que brisanta 14,12. La lignina es importante porque eso es lo que hace que el pasto se vuelva duro, se empajone, se vuelva muy duro. La lignina aquí estaba en 3,6, mientras que en brisanta 5,06. Y posiblemente si hubiéramos tenido un Toledo, posiblemente tiene más lignina aquí. Y por último, dos parámetros interesantes. Ganancia de peso diario, 762 gramos con mulato versus 508 gramos con brisanta. Ganancia kilogramos por hectárea, 678 kilos por hectárea en el periodo que hicieron el estudio versus 385, o sea, la mitad. Y aquí es donde comenzamos a ver, o sea, vuelvo a decir, esto no es casualidad, esto fue buscado, esto fue hecho a base de selección genética de cruzamientos. Entonces, si yo voy a comprar una semilla, ¿qué quiero comprar? Si yo me voy a casar con un potrero por 10 años, porque sembramos brisanta o sembramos mulato, y si lo manejamos bien, lo vamos a tener 10 años o más, ¿con cuál me quiero casar? ¿Cuál quiero tener ahí? ¿Quiero ahorrar un poquito una semilla y tener brisanta, pero tener rendimientos menores? ¿O quiero invertir en un híbrido y tener rendimientos mayores en el tiempo? Esas son las decisiones que vamos a tener que comenzar a tomar en base a números. Y esto es un poquito lo que estoy mostrándole acá. O sea, cuando yo hablo de ya no podemos comprar más finca, tenemos que duplicar o mejorar nuestra producción, es exactamente lo que estamos hablando. Y eso es un trabajo hecho en Brasil, en una extensión bastante grande. El trabajo está en internet y lo pueden ver perfectamente. Esto es solo un extracto del trabajo. Entonces, ¿qué características tiene Mulato 2? Cobertura de suelo y rebrote, tiene muy buena cobertura, resistencia a sequía, mayor producción hoja-tallo y mayor producción de leche y carne. Este es típico, el mulato, en una mayor producción de leche y carne, como todos los híbridos papalote. Bueno, eso es mulato. Quiero hablarles ahora de otro, el segundo que lanzamos nosotros, que se llama Caimán. Y Caimán es vamos a pasar ahora del pasto de un poco de sequía a una condición totalmente diferente. Vuelvo a poner en la misma lámina porque quiero volver a recalcar que tiene las mismas características de un pasto híbrido papalote. Caimán es el que tiene el más amplio rango de adaptación. Es un pasto increíble. Es un pasto que se adapta muy bien a humedad y se adapta muy bien a sequía. Y quiero decirles algo también.
y hacer un énfasis aquí. Caimán es una marca. Este pasto es el 1752, el que están viendo acá. Caimán es una marca porque más adelante vamos a comenzar a traer el Caimán Blend, y el Caimán Blend es un blend de dos híbridos, el 1752 y el 0423. Los dos resistentes a humedad y los dos resistentes a sequía. Van a tener las mismas características, solo que uno es más decumbente y el otro más erecto. Ok, quería hacer esa aclaración porque lo que estamos viendo es 1752. Pero igual, se adapta muy bien a sequía, se adapta bien a la humedad. Y ahora vamos a hablar un poquito de humedad. ¿Por qué se adapta a humedad? ¿Cuál es la característica que lo hace adaptarse a humedad? Se llaman raíces adventicias. Y estas raíces adventicias las produce el caimán, y las produce en el braquiario, las produce el caimán y las produce el humidícola. Y estas raíces adventicias lo que hacen, y como ven, pueden ver aquí, es que salen de los tallos hacia abajo, y eso es lo que produce el intercambio de oxigenación y de nutrientes a la planta para que no muera. En un pasto corriente tiene una raíz principal, como vimos anteriormente, hacia abajo. Cuando el potrero se humedece, la tierra se humedece, pierde el intercambio de oxígeno, comienza a pudrirse la raíz y la planta simplemente muere, ya no tiene dónde nutrirse. Aquí estamos hablando de nutrición a base de intercambio por medio de estas raíces adventicias. Un poco como los manglares, no sé si alguno han dado un manglar que uno ve las raíces salir como de los tallos. Bueno, esto es un poco lo que está haciendo el híbrido caimán. Y hay una parte característica del caimán. Cuando está en sequía, él produce sus raíces como cualquier otro, como el mulato. Cuando empieza una humedad, él comienza a cambiar de raíces principales a raíces adventicias. Ahí se pone un poquito amarillo, porque él está haciendo el cambio. Pero después ya tiene raíces adventicias y ya vuelve otra vez a estar en perfectas condiciones. Hace un cambio de una raíz a la otra. Esto es en San Carlos. Vean, uno puede ver el potrero, sí, cualquier, podría ser uno de esos mulatos o esos cualquier otro. Pero cuando entra el potrero, comienza a ver las raíces adventicias. Vean como cáscaras de huevos. Cuando va cortando uno las raíces adventicias, todo eso es un colchón de raíces adventicias que están haciendo las plantas para sobrevivir. Y lo están haciendo porque vean que hay humedad abajo. Y eso lo está haciendo para sobrevivir a esa humedad. Cuando ya escarbamos, vemos que hay humedad abajo, que el suelo está húmedo y que hay cierta condición de humedad, y vemos la cantidad de raíces pequeñitas que son las raíces adventicias que está produciendo. Podemos ver ahí cómo se ven las raíces adventicias, pero el potrero se ve de esta forma. De esta forma se ve el potrero. Esto es algo de lo que sí quiero conversarles. Esto es un ensayo que tenemos en la Estación Experimental Los Diamantes en Guapiles, Pocosí. Los que no conocen ahí, más o menos, para darles una idea, llueve 4.500 milímetros al año. Una idea, aquí en Pérez Celedón, donde yo estoy en este momento, llueve 1.200, o sea, una cuarta parte de lo que llueve en Guapiles. Entonces, obviamente que el pasto caimán, o sea, ahí lo que hay es ratana, prácticamente predomina la ratana, que se adapta muy bien a esto. Y este ensayo lo hicimos en caimán, ya va a cumplir los 9 años este año, y lo tenemos con pastoreo. Nada más quería hacer énfasis en algunas cosas. Vean ustedes, en el tiempo ha producido 30 toneladas de materia seca al año. 30 toneladas de materia seca en esas condiciones realmente es muchísimo. Eso es, o sea, los datos de ratana pueden andar en un tercio de eso, posiblemente. Otra de las características también es cuántos animales por hectárea, no sé si se ve bien porque está en azul, pero 2.3 unidades animales al año. Y eso es promedio al año, todo el año. 2.3 es el promedio. Tuvieron más en algún momento y un poquito menos en otro. Pero 2.3. Ratana no llega a 0.5, no llega a una unidad animal por año. Entonces, cuando yo digo dupliquemos la producción, es como comprar otra finca,
Si yo logro, en lugar de tener un animal, tener dos, pues estoy comprando otra finca, básicamente. Estoy teniendo el doble de producción en la misma área. Y eso es lo que buscan los pastos híbridos. ¿Ok? Y esto es un ensayo interesantísimo en Costa Rica. Vean la ganancia de peso, 600 gramos diarios. Tal vez algunos no se impresionen, bueno, algunos tengan mejores ganancias de peso o pastoreo, pero estamos hablando en Guapiles con 4.500 milímetros de lluvia, con suelos húmedos, con suelos realmente donde hay mucha cantidad de agua y donde ustedes ponen brisanta o ponen alguna otra y se va a morir. Aquí llevamos 9 años de tener, y hoy en día Caimán está en más de un 90% todavía en el potrero. El primer caimán que nosotros sembramos y que ahí está. Y posiblemente no son las mismas plantas, como les dije, se van renovando, pero es el mismo potrero. Y otra cosa interesante que quería nada más comentarles son cosas que vamos viendo en el tiempo. Esto es materia orgánica, MO, y vean ustedes cómo va subiendo el porcentaje de materia orgánica en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que las hojas que están quedando de esa producción de materia verde, que es muy exuberante, las hojas que están cayendo al suelo están mejorando la materia orgánica del suelo. Y también la otra parte es el DA, que es una, o sea, cómo la compactación del suelo comienza a, a o sea, cómo se descompacta el suelo, ¿verdad? Y eso es porque estas raíces descompactan el suelo. Nada más para darles algunos datos interesantes y tal vez para terminar con Caimán, si quisiera decirles algo que es muy claro, que es muy, muy importante para el caimán. El caimán va a tener resistencia a humedad. No es una planta acuática. A veces le decimos a la gente, tiene resistencia a humedad y nos las tiene en una laguna. No. O sea, estamos hablando de suelos embarrialados, para que nos imaginemos más o menos. Y si tiene lámina de agua, o sea, si se inunda, no debería ser más de 30 días. Y si no, es mejor no usarlo ahí. Si es más de 30 días, si dura mucho tiempo con lámina de agua, ahí no va a ser posible caimán. Y la otra parte es que caimán funciona bien si cuando viene la humedad tiene 40 centímetros de altura. ¿Por qué? Porque es una planta que ya va a producir estolones y raíces adventicias. Una plantita que tenga 5 centímetros no va a producir raíces adventicias nunca y se va a morir. Entonces, también el tiempo de siembra es muy importante para cuando venga el humedad. Ok, eso es caimán. Entonces, estamos hablando de buena cobertura. Ese es ese ensayo, precisamente ahí en Guapiles. Buena cobertura de suelo y rebrote, resistencia a la sequía, también tiene resistencia a la sequía. Caimán resiste muy bien a la sequía, mayor proporción de hoja tallo y mayor proporción de leche y carne, pero sobre todo buena resistencia a humedad y para eso lo vendemos también como resistente a humedad. Ese es un gallo, como decimos nosotros, que está entrando al mercado. Para mí camello va a ser el dominante de los híbridos en el futuro. Y es por una razón. Bueno, vuelvo a poner mi misma lámina porque es las mismas características de nuevo. Si alguien se acuerda del decumbe, ahí está, esos son decumbes. O sea, es un decumbes con tolerancia al salivazo. Esa es la primera característica interesantísima. Porque vean que les he mostrado pastos con hojas más anchas, con hojas más hacia arriba, y vean que este es un pasto que tiene una hoja más fina, pero más cantidad de hoja. No se engañen, él produce igual que el mulato. Igual que el mulato, igual que el caimán. Produce igual materia verde y materia seca que el mulato del caimán. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga hojas más finas, tiene más cantidad de hojas. Y tiene una igual proporción de hoja tallo que el mulato. Entonces, la primera característica es que es un decumbente. Ya por ahí ya nos comienza a gustar porque sabemos que un decumbente va a cubrir muy fácilmente y va a aguantar algo de pastoreo. ¿Cómo lo sacamos? Este es nuestro centro de investigación en Oaxaca, México. Y aquí estamos prácticamente en la playa, en el mar, o sea, estamos frente al mar. Y esto, cada cuadrito que ustedes están viendo ahí es un híbrido. Es un híbrido diferente, estamos probando los híbridos, esto es parte de nuestra colección, hay muchos más. Y ahí comenzamos ya a comenzar a ver algunos que entrado el verano y ellos se mantenían un poquito más verde que los demás. Comenzamos a ver que era interesante. Y vean ustedes el suelo, totalmente arenoso, y vean la playa allá al otro lado, ¿no? Y ya un pasto que tenía rebrotes verdes. Entonces,
ok, ya hay una característica interesante y vamos a comenzar a seleccionar en base a eso. Ya esto es la selección que yo les mostré que hace Papalotra. Ya esto no lo hace CIA, lo estamos haciendo nosotros como Papalotra, buscándole el atributo para lo que le va a servir al productor. Y vean ustedes ya, aquí les cuento que son 7 meses de verano, 7 meses de sequía. Aquí no llovió en 7 meses. Y vean un pasto rebrotando verde cuando ya todo lo demás murió. Ahí murió todo. Obviamente primero se murió Brisanta y se habían muerto todas las demás variedades. Aquí ya está, no muerto, perdón, no puedo decir muerto, se secaron, disculpe, voy a corregir esa palabra, porque no se mueren, se secan. Se secaron, se secó Brisanta y ya aquí, ya a este nivel de 7 meses hasta el mulato y el caimán ya estaban secos. Pero aquí el camello todavía se mantenía verde. Entonces una resistencia especial a la sequía. Entonces, ¿cuáles son las características del camello? Es un decumbente que resiste muy bien la sequía. No aguanta humedad ni encharcamiento. Eso estamos claros. Vean ustedes la planta, como en sequía hace estolones hacia todo lado, el camello. ¿Qué va a pasar aquí cuando comience a llover? Esos estolones que están ahí van a comenzar a producir hijos y plantas, como les enseñé hace un rato, y el potrero se va a venir rápidamente otra vez a repoblar. Eso es una gran característica. Es el primero que se recupera después de una sequía. No solo aguanta la sequía, sino que es el primero que se recupera después de un tiempo de sequía en las primeras lluvias. Le gana a todos los demás. Esto es cañas, el INTA en cañas. Vean ustedes el color de este pasto y vean ustedes las montañas aquí o estas lomas que están aquí ya secas completamente. Aquí fue un ensayo que hicimos en INTA Cañas. Aquí le metieron un sobrepastoreo a este potrero. Se metió más ganado de la cuenta por alguna razón y se metió muchísimo ganado. Cuando vimos que se había metido tanto, creímos que se iba a perder, no se perdió, se recuperó. Y vean ustedes cómo comienza a recuperarse. Vean ustedes el suelo quebrado y vean ustedes la recuperación del pasto. Vean como una planta, lo que les mostré, la planta anterior se la estaba mostrando en Oaxaca, México, y ahora esto revive y se defiende hacia los lados. Es lo que hace es crecer hacia los lados para poder defenderse y volver a repoblar de nuevo. Esta es la gran característica y vean ustedes el suelo como es. Esto es Pérez Celedón. Vean ustedes cómo se ve el pasto ya en una condición totalmente tupido. Eso también es Guanacaste. Lo único verde que hay es camello, igual esta. Pero también tenemos estas condiciones en muchas partes del país. No estamos hablando solamente de zonas secas de Guanacaste, las tenemos en la zona sur. Es más, esto es una foto de Potrero Grande en zona sur. No es una zona, no es de Guanacaste. Obviamente toda la zona de Orotina, de todas estas zonas de lomas, de montaña seca, quebrado, son zonas donde realmente podemos poner un pasto y véanlo aquí en marzo en Orotina, en una ladera. Él va a cubrir mucho, él va a defenderse de la erosión y él va a rebrotar verde. Entonces es una gran alternativa para toda esta parte de de zonas de lomas, de zonas zonas quebradas, donde podemos meter el camello. Bueno, este es nuestro camello y voy a pasar a hablar del cobra. Yo sé que deben de haber algunas preguntas ya, pero voy a terminar con los dos últimos híbridos y pasamos a las preguntas. Cobra es un caso interesante, es un híbrido que seleccionamos para corte y acarreo inicialmente. Vuelvo a poner mi lámina, todas las mismas características, porque las tiene el mismo cobra. Y aquí lo que vimos fue una braquiaria que crecía hacia arriba. Y les voy a decir más o menos ahora los tipos de crecimiento. Tenemos un camello que crece hacia los lados, un mulato y un caimán que crece primero hacia arriba y después hacia los lados, y un cobra que crece hacia arriba. Entonces, él crece hacia arriba y se va tupiendo. Como vimos que era un crecimiento hacia arriba, comenzamos a medir su producción de materia verde y materia seca.
Y lo decidimos que podría ser un pasto de corte. Y aquí cuando hablamos de pasto de corta comenzamos a tener problemas. Porque nosotros pensamos en un pasto de corta, los ganaderos pensamos en un pasto de corte y entonces comenzamos a pensar en tipos gigantes, King Grass o la hora del Cuba o todos estos, Manalfalfa y todos estos que son pastos gigantes de 2 metros, los cortamos para darle pasto al ganado. Pero la característica del cobra es que a los 45 días, entre 30 y 45 días, va a tener 60 centímetros de alto. No va a pasar de ahí, 60, 70 centímetros de alto. Pero la calidad que tenemos ahí es como si por una tonelada que cortemos de cobra, son 10 toneladas para llegar a la calidad que tenemos de otros pastos. ¿Por qué? Porque aquí es pura hoja, pura hoja. Y lo que nosotros requerimos es que el animal no coma cantidad, coma calidad. Siempre estamos compitiendo por la capacidad del rumen. Siempre estamos compitiendo para que el rumen se llene, pero si se llena con cosas de mala calidad, el animal no va a engordar. Si lo llenamos con pastos y alimentos de buena calidad, ahí vamos a tener un engorde. Y entonces vean ustedes un corte de un día, esto es la finca mía, y vean la calidad del pasto, es pura hoja, pura hoja. Entonces lo que le estamos dando es una muy buena cantidad de hoja. Esto ya se puede ensilar, se puede erificar, se puede, lo que ustedes quieran. Obviamente los que están pensando en heno, quiero decirles que no se lo comen los caballos, eso sí, sí quiero ser claro, ninguno de los híbridos papalotas, desgraciadamente, se los comen los caballos, como buenas braquiarias casi todas, ¿verdad? Pero es muy bueno para corte, excelente para corte. Y, y bueno, es un pasto que estamos cambiando mucho la mentalidad del ganadero, no acarree toneladas, acarree calidad, acarree menos cantidad, pero con más calidad. Y no acarree tallos, porque lo más que uno hace es cortar y trasladar tallos fibrosos, que eso no se van a digerir. ¿Ok? Entonces, ese es el principio del cobre. Y el último, ya para ir terminando esta charla, es la mezcla, el blend o mezcla, se llama mezcla mestizo. Y ya aquí lo que estamos haciendo no es un híbrido nuevo, el mestizo no es un híbrido, y a veces la gente me confunde, dice, es que yo tengo un híbrido mestizo muy bueno. No, tenés un blend, una mezcla de híbridos. Igual va a tener las mismas características y va a ser una mezcla de 3 híbridos, el mulato, el camello y el cobre. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué mezclamos? ¿Para qué hacemos una mezcla? Bueno, primero la primera mezcla comercial que existe en pastos tropicales, y como ven, son 3 híbridos, ahí no vamos a meter nunca una variedad. Ok, como les dije, tenemos un camello que va a ir rastrero hacia abajo, tenemos un mulato que va a ir medio y tenemos un cobra que va a ir hacia arriba. Entonces tenemos 3 tipos de crecimiento en la pradera en 3 tipos de pasto, con alta palatabilidad todos y con muy buena nutrición. Porque tienen las mismas características, los podemos mezclar. Y por eso lo hacemos. Y es un blend. Entonces, mayor aprovechamiento del potrero, mayor condición de resistencia a enfermedades. La germinación también es diferente entre uno y otro. Una de las cosas, resistencia a enfermedades, es importante, porque hoy con Brisanta tenemos un monocultivo. El día que tengamos una plaga en Brisanta, nos quedamos sin pastos. Aquí lo que estamos tratando es de que el potrero tenga diferentes especies, variedades o diferentes híbridos para que realmente, si hay una enfermedad, puede ser que afecte a unos y a otros no, y pueda sobrevivir el potrero también. Eso se hace en pastos de altura también. Tiene un mejor establecimiento, los 3 tipos de crecimiento, mayor producción por hectárea, produce más. Los 3 producen más que cada uno solo. Por lo tanto, puede tener mayor carga animal y también tiene mayor tolerancia al verano porque tiene el cabello ahí metido. O sea, es el mulato con cabello. ¿Cuál es la proporción? Mayormente mulato, un 70% mulato y el 30% los otros 2. Y aquí pueden ver cómo crece, cómo va creciendo, inicia creciendo el cobra, véanlo hacia arriba completamente y vean cómo crece el camello, hacia los lados. Y en medio de estos 2 está el mulato. Por eso se puede usar también en lomeríos, como dicen, en lomas o terrenos planos.
Donde está el mulato lo metemos hoy día mestizo. ¿Por qué? Porque es un mulato con un poquito de ayuda. O sea, si ya el mulato era bueno, con mestizo ahora es mejor. Igual va a tener el mismo crecimiento, va a tener los mismos estolones, va a tener muy buena cobertura. Y aquí nada más quería mostrarles en este, pero también teníamos en otros la proteína. Esto, como pueden ver, es un mestizo blend. El Dairy One es un laboratorio en Estados Unidos que usamos, mandamos muestras directamente a Estados Unidos. Y aquí pueden ver 15.1% proteína, el mestizo. Y si lo abonamos, 19.4% de proteína, con una buena fertilización. Entonces, una cosa también es que los híbridos responden muy bien a la fertilización. Mejoran mucho su proteína y su calidad si le ponemos un poquito de fertilización. No estamos diciendo que hay que ponerle fertilización, pero la gente que quiere usar fertilización, si ya duplicó su producción solamente metiendo el híbrido, si le mete fertilización, posiblemente va a tener tal vez 3 veces más. Y por último, nada más quisiera decirles, bueno, ¿cuál es el futuro de los pastos? Ya les conté la época en que estamos en la época de los híbridos, estamos haciendo los cambios, estamos haciendo innovación. ¿Qué viene del futuro? Como dicen, el cielo es el límite. Ya abrimos la caja de Pandora de los cruzamientos, de la hibridación, de la selección por híbridos. Estamos haciendo muchísimas cosas nuevas, pero aquí lo más importante es que nos ponemos al lado del ganadero, de la ganadería, preguntamos mucho al ganadero qué requiere y vamos a buscar en la genética qué podemos dar. Así es como funciona Papalote. No es, voy a hacer un híbrido y voy a lanzarlo porque este se parece a este o se parece al otro. No queremos lanzar parecidos. Queremos dar soluciones a lo que el ganadero hoy tiene. Entonces, en esa forma, estamos buscando, por eso buscamos uno que resista humedad, otro que resista sequía, otro que sea de corta. Cada uno ha sido necesidades. Estamos haciendo pruebas de salinidad porque hay zonas salinas. Aquí en Costa Rica no, pero hay zonas muy salinas en algunos lugares. Va a salir uno que se llama Talismán, que es para sombra, para usarlo tipo silvopastoril. Y en el futuro, mucho más adelante, no los próximos años, pero para más adelante, con el nuevo convenio del CIET, vamos a tener híbridos de pánico, o sea, mombasas o tanzanias, tipo mombasas o tipo tanzanias, con hibridaciones de la calidad que tenemos los pastos híbridos Papalote. ¿Qué más hay? Va a haber mucho más que después les voy a ir contando conforme ya pueda comentar algunos ensayos o algunas investigaciones que estamos haciendo. La verdad es que no sé si me extendí mucho, te tiene mucho el tema y me encanta, así que me disculpan si he sido si me he alargado algunas cosas. Y nada más quería dejarles aquí la pantalla de Impulso Consultores, este es el teléfono para conseguir estos híbridos. Y tenemos 2 subdistribuidores, Agrofaro en San Carlos, que ahí están sus números en Monterrey y La Marena, y Jeremy Quiroz en la zona atlántica.